¿Qué tal? Bienvenidos a Literatura y Vida Cotidiana. Soy María Pozas y este es el tercero y último episodio en donde estamos reflexionando sobre las ideas profundas de Erich Fromm en su libro Miedo a la libertad. En episodios anteriores decíamos que el autor analiza el proceso histórico que lleva a una creciente individuación, es decir, al reconocimiento de que cada uno de nosotros somos individuos diferentes y únicos, distintos de los demás. Este proceso de individuación debería conducir idealmente a desarrollar un espíritu libre, seguro de sí mismo y solidario con los demás. En este episodio hablaremos de la forma en que el autor nos enseña cómo alcanzar ese espíritu libre. Hoy se habla mucho de libertad de expresión. Sin embargo, nos dice Fromm, el derecho de expresar nuestros pensamientos solo tiene sentido si somos capaces de tener pensamientos propios, ya que a pesar de la información instantánea y la comunicación aparente que nos permiten las redes sociales, hoy vivimos, como en la época en que fue publicado el libro de Fromm, una situación de aislamiento creciente del individuo. Y el problema del individuo aislado, nos dice el autor, es que se transforma en autómata y pierde su yo. Por eso todos tenemos necesidad de una conexión con el mundo. La clase de conexión que nos lleve a ser libres es una relación espontánea y solidaria con el mundo. Pero ¿cómo llegar a ese tipo de relación? El autor nos dice que hay muchos condicionantes sociales que nos llevan a perder nuestro yo. Incluso históricamente hay momentos en que hay una pérdida colectiva del yo. Y uno de los condicionantes principales es la represión de los sentimientos espontáneos. Esta represión es provocada, los niños son espontáneos por naturaleza, pero poco a poco van reprimiendo y aprendiendo a reprimir sus emociones porque son sometidos a la burla, la ridiculización o el bullying, y entonces esos sentimientos espontáneos son reemplazados por la vergüenza social y el temor del ridículo. Es decir, tenemos vergüenza de expresar en público nuestros sentimientos más íntimos. El segundo condicionante social que lleva a la pérdida del yo es la manera en que accedemos a la información y se relaciona con la cuestión intelectual. La web y las redes sociales nos permiten información instantánea prácticamente sobre cualquier tema, pero llega a los jóvenes de forma fragmentada e inconexa. Estos dos elementos, la incapacidad de expresar emociones y las dificultades para integrar las ideas a través del pensamiento reflexivo, son los dos ejes en los que hay que trabajar. Cada quien por nuestra cuenta o de forma colectiva podemos fortalecer nuestro yo y podemos alcanzar la deseada relación libre y amable con el mundo. Para entender qué es la espontaneidad, basta con pensar en algunas personas que conocemos que tienen esa cualidad. Las personas espontáneas son aquellas de las que decimos, por ejemplo, que es muy ella o es muy él, y que invariablemente producen una atracción y simpatía en todos con quienes se relacionan. También cada uno de nosotros habrá vivido momentos de plena espontaneidad, por ejemplo, lo que se siente cuando nace el amor. Las personas enamoradas son espontáneas e irradian atracción y felicidad. Nos atraen los seres humanos espontáneos porque nos permite participar de su libertad. Tratar con una persona espontánea nos hace sentir libres y felices, aunque sea por un momento. Las personas espontáneas hacen y dicen sin lastimar a los demás precisamente lo que quieren, porque hablan y actúan sin estar sujetos a esos condicionantes sociales que reprimen las emociones, es decir,
La espontaneidad la asocia Fromm a hacer la voluntad. Ahora, esta expresión espontánea de las emociones hace que los demás no le hagan a estas personas ni bullying ni las ridiculicen, porque producen risas, pero son risas de simpatía y de agrado, o sea, generan un reconocimiento también espontáneo que a su vez refuerza este tipo de conexión con el mundo. La cuestión de la solidaridad es un poquito más compleja y se refiere a la conjunción de la capacidad para tener un pensamiento propio y emociones espontáneas, porque esta dupla de pensamiento propio y expresión de emociones espontáneas nos lleva al entendimiento y comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre a nuestros semejantes, y por lo tanto evita la indiferencia. Es decir, como somos emocionalmente espontáneos, pues sentimos compasión, por ejemplo, por los demás. Entonces, necesariamente esta conjunción de emociones espontáneas y conciencia o conocimiento propio lleva a una relación de solidaridad. Ahora, ¿cómo lograr esta espontaneidad y solidaridad en nosotros mismos? El autor nos dice que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las acciones que debilitan nuestro yo y nos alejan de la espontaneidad y del pensamiento propio. Un ejemplo es todo lo que hacemos compulsivamente para olvidarnos de nosotros mismos. Desde comer o beber compulsivamente, ver series de forma adictiva, atarnos a los videojuegos por horas, hasta el propio sexo cuando se lleva a cabo como si fuera una droga. Fromm no hace juicios morales sobre estas prácticas, simplemente nos dice que hacerlas de manera compulsiva es una forma de evasión para no enfrentarnos a nosotros mismos, es decir, para no enfrentar nuestro yo asustado y miedoso. Quizás el tiempo que nos tomamos en estas actividades sea un buen indicador del grado de compulsión con las que las realizamos. Si tomamos muy despacio y con los amigos, si comemos con calma, si hacemos el amor empleándonos a fondo, encontraremos el disfrute y la felicidad espontánea. El otro eje del pensamiento integrado y reflexivo se logra cuando desarrollamos nuestra capacidad para preguntarnos: la información que estoy recibiendo, ¿con qué otra información que tengo en la cabeza, con qué otra cosa que he pensado o leído está conectada? Si empezamos por hacer pequeñas conexiones de la información que tenemos, en lugar de recibirla pasivamente, poco a poco iremos desarrollando un pensamiento propio. Es decir, el pensamiento propio requiere la creación de nuestras propias redes en la cabeza. En estas conversaciones, el pensamiento propio no es pensar cosas que nadie más ha pensado, sino conectarlas de manera original. Entonces, en estas conversaciones, por ejemplo, el libro de Fromm, Miedo a la Libertad, es en realidad un libro muy complejo y denso, porque el autor analiza históricamente las formas de enajenación colectiva de la libertad, como en el caso del pueblo alemán que entregó su libertad a Hitler poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo, como individuo, he hecho mi propia lectura y una apropiación personal de sus ideas para conectarlas con las inquietudes de los jóvenes de nuestro tiempo y poder comunicarles estas ideas profundas y que puedan apropiárselas para su vida cotidiana.